que en el proceso constituyente, para los chilenos que vivían en el exterior, había dos tipos de participación. Una participación era a través de los encuentros locales autoconvocados y la otra era a través de la consulta individual. Pero había otra instancia, que estaba el cabildo provincial y el cabildo regional. Aunque nos invitaron, porque todos nosotros, muchos de nosotros participamos en estos encuentros. Levanten la mano los que participaron en un encuentro local autoconvocado. Nosotras. Mire usted. ¿Cuántos participaron en los cabildos en las consultas individuales por internet? Es por esta razón que tomamos la decisión como red europea de nosotros organizar un cabildo regional europeo autoconvocado, que si usted ve el acrónimo diría CREA. Nosotros estamos creando, porque esa es nuestra voluntad como chilenos en el exterior, de crear. ¿De crear qué? Las políticas públicas que nos conciernen, la opinión, los principios, los valores, los derechos. Y esto es lo que vamos a hacer hoy día, esta tarde, pero para ello tenemos que respetar un método, una forma de trabajar, ¿vale? Todos ustedes recibieron por parte del comité de organización una carpeta. En esa carpeta, queridos, queridas, ustedes tienen la guía paso a paso para organizar los cabildos regionales. También ustedes tienen en la carpeta los resultados, o sea, el trabajo del comité de sistematización del proceso constituyente, que nos entrega los resultados del nivel local de la etapa participativa, proceso constituyente, encuentros locales, autoconvocados y consulta en el extranjero. Es decir, aquí están concentrados los resultados del cabildo del extranjero. Nosotros aquí vamos a ver, lo primero que vamos a tener son las siete principios que fueron plebiscitados por los diferentes encuentros locales autoconvocados. Estos 7 que están acá van a ser nuestro punto de partida para el trabajo que vamos a hacer en grupo. Pero como el proceso, la guía paso a paso, dice que son 7 más 7. Es decir que vamos a tener que en cada grupo validar o no estos 7 puntos y tenemos la posibilidad de agregar hasta 7 otros. Y eso ustedes lo van a hacer a nivel de grupos. Ese es el primer punto. El segundo punto, vamos a trabajar sobre la base de estos documentos que yo les voy a mostrar inmediatamente. Estos son los 7 valores y principios. Aquí tienen los valores y principios de la consulta individual. Esto es muy simple. Mientras más grande es la palabra, más la palabra fue repetida. Entonces, vamos viendo que democracia, justicia, multiculturalidad, respeto, conservación de la naturaleza o del medio ambiente, la igualdad, el Estado laico, fueron temas que marcaron a nuestros compatriotas en el exterior. Y estos son los encuentros locales autoconvocados. Estos fueron lo que salió, se repitió más. Democracia, respeto, conservación de la naturaleza o el medio ambiente, que es realmente el pariente pobre que tenemos dentro de la política chilena. Tenemos también bien común, igualdad, Estado laico, justicia. Estos fueron los que más se repitió dentro, en este caso, de la consulta individual. En el caso de los encuentros locales autoconvocados, vemos también que a la educación, a la salud, es decir, que hay, desde mi punto de vista y en mi interpretación, hay una guía, lo que tú decías, Patricia, o sea, hay como una tendencia que se marca dentro de lo que son el trabajo de los chilenos, vamos a decirlo, la expectativa de los chilenos en el exterior con respecto a una nueva constitución política. Tenemos también los deberes y responsabilidades. Igualmente, van a ver que el primer deber y responsabilidad que aparecía en la consulta individual era la protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales. Y así se van repitiendo los diferentes. Yo no me voy a detener mucho en esto porque ustedes ya lo tienen en la carpeta. Y finalmente las instituciones, vamos a ver que las instituciones que salen, plebiscito, referendo, estructura, función, Congreso, Parlamento, Presidencia de la República, Poder Judicial, nosotros les vamos a proponer que haya moderadores. Por otra parte, van a tener que salir de los grupos también un secretario de actas. Las personas tendrán a la vista el documento que muestra los resultados de los cabildos provinciales, dice acá, pero nosotros vamos a utilizar los encuentros locales autoconvocados. El grupo deberá pronunciarse sobre los 7 primeros conceptos priorizados en los encuentros locales autoconvocados. Es decir, no están obligados a que sean 7, pueden ser 2, puede ser 1 o puede ser ninguno. O sea, eso ya se le deja al discernimiento de cada grupo. ¿Ok? Pero hasta 7. Yo voy a estar acá y voy a estar anotando y poniendo todo esto en escrito. ¿Ya? A medida que van llegando los papeles los vamos a ir escribiendo. Entonces, al final del proceso, cuando ya tengamos los 7 de cada uno de los grupos, voy a utilizar el mismo programa para sacar las palabras más repetidas. Las palabras más repetidas.
Y esas palabras más repetidas, las 7 más repetidas, van a ser el aporte del Cabildo Regional Europeo autoconvocado al proceso constituyente. ¿Allá al fondo tienen papelito ustedes? Todo el mundo con papelito. Número uno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7. Grupo número 2, de pie por favor. 4, 5, 5 más abajo. Pero sí creo que deben aparecer. Y de estos 5 términos, todos, partiendo de la igualdad, partiendo de la educación, partiendo de la salud, necesidad, derecho y obligación de participar y de entregar nuestra opinión. Acá tenemos Estado participativo, Estado plurinacional, equidad de género, seguridad, integración y participación ciudadana. Si lo ponemos así, es el argumento. Igualdad el respeto a la dignidad de las personas, asegurando los demás derechos. Sobre la igualdad. Igualdad indiscriminada. Igualdad, legalidad, igualdad. Creo que la huelga, el derecho a la huelga es una cosa, pero esencial en un país democrático. el derecho a huelga también incorporaría, está dentro del derecho a la sindicalización. Yo tengo mis bemoles en el sentido de la gran propiedad privada. Ya no estoy hablando de la casa que tienes, el auto que tienes o qué sé yo. La propiedad privada está colegado al punto que ya estaba en la primera parte de los valores. Si se dan cuenta, ¿se acuerdan? En uno de los primeros 7 valores estaba escrito bien común. En el derecho administrativo en general, sobre todo en Europa, está muy definido lo que es el bien común y eso permite, de hecho, a algunos estados de poder expropiar o disponer de algunas propiedades privadas en pos del bien común. Entonces yo creo que lo que tú estás diciendo está muy colegado a una parte valórica, que es como la parte más carente que tenemos en este momento a nivel de instituciones. Pero que ahí choca, por ejemplo, con los deberes y responsabilidades cuando sale el respeto de los derechos de los otros. Porque de repente tenemos las tierras de los mapuches y que se proporciona más tierra a propiedades privadas. Pero la propiedad privada es un derecho más importante que el bien común, no. Pero eso se está diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. Debe primar antes... No. Calma, porque esto hay que hacerlo con conciencia. ¿Se va a pronunciar, Carlos, por los 7? Yo estoy con los 7, con votar es voto obligatorio. Exacto. Bueno, por eso no estoy hablando de votar yo, estoy hablando de responsabilidad. Es que ella está hablando de votar No. de voto obligatorio. Pero yo digo que sí, que me parece que es bueno. ¿Cuál? El voto obligatorio. Eso es verdad, pero eso es una cuestión que uno tiene que hacerle conciencia a la gente. Pero ¿para qué quiere ciudadanía y derecho a voto y después no vota? No ¿También? tiene ningún sentido. Sí, no hay lógica. No, a mí lo que me pasa es que la falta de participación cívica, o sea, para mí que si existe el voto obligatorio se oculta que hay mucha gente que no está participando. ¿Pero por qué no está participando? Porque no es transparente. Ellos sacaron el voto obligatorio porque la gente no quería votar. Ahora quieren reponerlo. No, pero lo sacaron por eso, fue un oportunismo. Dijeron, no, si es voluntario entonces no se nota que no votan. Eso hay que ahíncale, pero fuerte. Sí. Esos dos temas. Ley de retorno voluntario con dignidad y derogación del artículo 13 de la Constitución. Derecho a ciudadanía. Derecho ciudadano. Ley de retorno. Voluntario con dignidad y derogación del artículo 13 de la Constitución. ¿Qué más ideas? Entiendo, o sea, tener 2 representantes políticos que estén allá en el Parlamento, porque hasta ahora, como han dicho, todos lo han hecho en base a los chilenos de allá, pero ¿quién va a luchar por nuestros derechos? Porque nosotros vamos a continuar acá, entonces necesitamos tener representantes allá. Y ya no solo, en estos momentos la figura de estos 2 consejeros que además no hay partida presupuestaria para vuestro trabajo. Yo no sé cómo tenemos que pedir una partida presupuestaria para que ustedes puedan llegar a los países de aquí, estamos cerquita. Pero y más lejos, que también demandan, como ha dicho Víctor, demanda América Latina también, hacer cosas como esta. ¿Cómo llegan? Elegimos la multiculturalidad. Hubo discusión porque había un término que se llamaba integración. La transparencia, por supuesto, nos parece que es urgente en Chile hoy día, pronar por la transparencia.
Y creemos que la probidad, el sentir, tener valores y desarrollarlos es un momento importante. El cumplimiento de obligaciones fiscales, nosotros consideramos que no se respetan en Chile, que cada uno hace lo que quiere respecto a las obligaciones fiscales y que eso tiene que estar regularizado y que la gente se sienta partir. Las Fuerzas Armadas, en las instituciones, sí deben estar, pero enmarcadas en un marco dentro de la Constitución, que sean democratizadas y que sean el Estado, el gobierno, el Estado disponga de los distintos niveles y la elección de los distintos, ¿cómo se llama?, estamentos, digamos, de poder dentro de las Fuerzas Armadas. La constituyente, estamos conscientes que todo el mundo quiere una asamblea constituyente, nosotros igual contamos el caso de Ginebra, que es delicado, y en una mala coyuntura, que ganó la derecha, y la asamblea constituyente fue terrible porque nos destruyó todas las ganancias que durante años le habíamos colgado a la Constitución antigua. Las asambleas y cabildos, después de haber vivido el proceso constitucional, nos parece que es muy interesante que la población participe. Muchos términos fueron entendidos diferentemente por las diferentes personas, entonces de repente muy ambiguos, eran muy ambiguos. Algunas cosas medias ambiguas, entonces a lo mejor, sobre todo al comienzo, perdimos tiempo en ubicándonos y en tratando de encontrar un punto común en estos términos. Pero, a ver, valores y principios. Patricia. Valores y principios. Bueno, empezamos con el Estado participativo, el Estado plurinacional, reconociendo, digamos, el derecho a la autodeterminación dentro del Estado chileno de los pueblos originarios. Término justicia social. La equidad de género, por supuesto, unanimidad. Después, en derechos, a ver, hay cosas bastante generales, como por ejemplo, derechos de los pueblos originarios. Esto va también con esto del Estado plurinacional, es decir, que se reconocen varias naciones dentro de nuestro Estado de Chile. Este agrobiológico, hablamos mucho, por ejemplo, de las semillas y de todas las cosas que pertenece a Chile y que eso tenía que estar también presente en una constitución. Paso a el derecho a huelga, que esté garantizado de que se puede ir a huelga, o sea, va más allá de la simple sindicalización, pero también el derecho a huelga. Y calidad de vida, también se había propuesto en un comienzo el término de seguridad. Entonces, punto de deberes y responsabilidades, un punto que suscitó bastante debate fue esto del voto o sufragio obligatorio. Es importante que los ciudadanos chilenos asuman sus responsabilidades cívicas y participen. La ciudadanía pueda también tener acceso a información y a cuentas públicas. Hay una cosa que hubo unanimidad en cuanto a la eliminación del Tribunal Constitucional. Interesante esto de la iniciativa popular de la ley, sí. Pero nos parece interesante o importante de que a nivel de la Constitución esté claramente estipulado cómo funciona el poder judicial y que efectivamente los tres poderes del Estado estén claramente claro, independiente uno del otro. Independencia garantizada. Y el Poder Judicial. Y acotamos también en el Poder Judicial de que fuera un Poder Judicial más democrático y tal vez menos designaciones en los aparatos del Poder Judicial. Y en el punto de Asamblea Constituyente había un acuerdo del mecanismo de Asamblea Constituyente. Primero que nada, los derechos humanos. Como segunda cosa, la ciudadanía de los chilenos en el exterior fue una acotación del compañero y se discutió un poco del concepto que se quería alcanzar de la inclusión, de la participación, de la agregación. Después hablamos de la equidad de género
y la justicia social por la multiculturalidad. Pero tenía razón, creemos que es un valor que tiene que estar considerado dentro de la Constitución. A mí me gustaría empezar por aquí, que fue la acotación del compañero Leo, que dijo, sin derecho a la vida no hay derecho a nada más, porque podría verse una discordancia entre el derecho a la vida y el derecho al aborto. Pero, entonces tenemos el derecho al aborto por una parte y el derecho a la vida por otro lado. Tenemos, ahí se repite un poco lo que había, la igualdad de género sexual, religioso, étnico, bueno, ahí ya estamos hablando, claro. Esta parte también es entretenida porque tiene mucho que ver con lo del trabajo, a la sindicalización y a la negociación colectiva, y también sobre la probidad y la transparencia. Yo en mi caso creo que debería haber un ente que fiscalizara el operato de los parlamentarios para que se acaben los conflictos de intereses, las coimas, los sobrecitos por debajo de la mesa y un montón de otras cosas. Yo lo veo desde el punto, si lo miro desde el punto de vista del trabajo y la protección de los trabajadores chilenos en España, si lo miro desde ese punto de vista, yo sí quiero que los tratados que firmó Chile con España se hagan valer. Sí, pero hay derechos de los otros también, esa es la realidad. Desde ese punto de vista, ahora si estamos hablando de los tratados que ha hecho Chile, cuatro muros, sin preguntarle a la ciudadanía, quizás no, ¿cierto? Estaríamos todos de acuerdo en que el TTP ahí y donde otras tenemos cosas. que resolver el problema, qué responsabilidad le vamos a entregar al Estado en la Constitución para que respete, ¿no es cierto?, los intereses del pueblo chileno antes de firmar un tratado internacional. No, yo diría lo siguiente, que todos estamos a favor de la lucha del pueblo mapuche y el pueblo mapuche reivindica eso a los acuerdos internacionales firmados por Chile y que es el de la OIT, el número 169. Pero Chile no lo cumple. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No se cumple. Los trabajadores chilenos también apelan a ese mismo acuerdo. Y hay otros, yo estoy por mantenerlo. No, porque hay otros convenios internacionales que son también por los derechos humanos, ¿no? Entonces hay otra serie que había que nombrar. Tiene valores como el bien común, como nosotros lo pusimos. Decimos que el cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales sí se puede, sí lo ponemos, porque los valores que nosotros queremos en nuestra Carta Magna sí están. Tiene que ver con el bien común. Yo pienso que es de doble filo, como dice Aida, en el sentido que si decimos bien común, ¿quién decide lo que es el bien común? Porque hay argumentos en favor del TPP, porque diciendo que eso va a favorecer más trabajo, va a generar, digamos, otros insumos para el país y más trabajo. Efectivamente, hay muchos tratados que tienen digamos, el respaldo de Naciones Unidas, que tienen que ver con derechos fundamentales que Chile no ha absolutamente respetado, que han sido firmados, no ratificados, o ratificados y no firmados, y así se pasa la pelota. Entonces, desde ese punto de vista, el TPP es una cosa bien particular, porque no tiene un avalo de la comunidad internacional. Por lo tanto, yo creo que ese podría ser un buen metro de medida para determinar qué es lo que es válidamente, digamos, lo que se puede apoyar y lo que no se puede apoyar. El TPP sabemos que en Europa no tiene apoyo, y no tiene un apoyo de la comunidad internacional, pero el acuerdo de los derechos de los trabajadores migrantes, el acuerdo sobre la tortura, por ejemplo, los tratados de derechos humanos que Chile todavía no aplica, la regresión, por ejemplo, que se puede jugar hacia atrás a quien ha cometido abuso, todo ese tipo de cosas Chile no las respeta y son tratados que quedaron pendientes. Yo pienso que ese término es muy ambiguo, da para mucho. Si es que lo van a dejar, tendrían que poner un apellido. Y pongámosle un apellido, tomemos una decisión entre todos. A ver, cuando Chile firma, va un ministro, un presidente y firma un tratado, eso no obliga al Estado de Chile a cumplir. Tiene que ser ratificado. ¿Quién ratifica? El Congreso, Cámara de Diputados y el Senado. Ahí, después que pasa eso, el Estado se compromete a eso. ¿Por qué yo, si estoy haciendo un ejercicio de la Constitución que yo quiero para Chile, voy a decir, ok, si Chile aprueba un tratado solamente, quiero que se cumpla los de derechos humanos y por qué no los otros, entonces mejor no lo apruebo. De la Carta Magna, de la proyección, hablamos qué ocurriría en 200 años, en 300 años cuando venimos por qué tipo de Carta Magna hacemos nosotros, cómo sentamos las bases hoy día para lo que va a ocurrir en el futuro. Y evidentemente hablamos del mundo globalizado también,
donde necesariamente vamos a tener que entrar en cumplir acuerdos internacionales de diferentes tipos. Hoy día no lo podemos ni siquiera imaginar lo que estamos tratando de decir. Yo creo que serán las generaciones del futuro las que tengan que mirar para atrás y decir, pucha, que fueron inteligentes, oye, que fueron pelotudos. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Yo no lo veo complicado y no creo que tengamos que ponerle apellido a esto. Yo creo sencillamente que lo que tenemos que hacer es proyectar la visión en tiempo del tipo de sociedad que queremos. Yo creo que ahí se recoge lo que tenemos que recoger necesariamente. La Asamblea Constituyente, el Parlamento unicameral, me toca de cerca la Defensoría Popular y la democratización de las Fuerzas Armadas, que este fue un punto que en un momento pensó el grupo sacar, cuando apareció dentro de los primeros 7 las Fuerzas Armadas, a varios les dio urticaria, ¿no? Valores, estaba el concepto de igualdad, ¿no? No, era el concepto de justicia. Sí, pero empezamos diciendo que efectivamente queríamos una igualdad jurídica y por eso aquí tenemos puesto igualdad jurídica. Porque estaba el tema de la justicia, pero está el tema de la justicia militar, está el tema de la justicia que nosotros conocemos y el tema de la justicia religiosa. Entonces lo que quisimos nosotros es acotarlo a igualdad jurídica, donde solamente haya una justicia para todos. El género no se entiende si es que no está la etnicidad, si no está la raza, si no está la clase social, si no está el tema socioeconómico. Entonces nosotros quisimos poner solamente equidad y no solamente equidad de género. Luego, la multiculturalidad para nosotros fue importante. También nació la discusión de la plurinacionalidad y todas esas otras cosas, pero consideramos que la multiculturalidad es más inclusiva. ¿Ya? La solidaridad, encontramos que era un valor fundamental, que en muchas constituciones está y en la constitución chilena no aparece por ningún lado. Y como decíamos delante, también la inclusión. Hay que tener claro que la inclusión no es parte de la multiculturalidad, porque la inclusión, como decías tú, también es la inclusión a discapacitados físicos y mentales también. O es inclusión a temas de género y sexualidad. Entonces no solamente se puede poner con multiculturalidad y apartar el tema de la inclusión. Para los derechos, nosotros teniendo en consideración sobre todo que nosotros somos chilenos que viven en el extranjero y nosotros tenemos que priorizar nuestro aporte desde ese punto de vista, pusimos derecho a la participación y a la ciudadanía, entendiendo esto como ciudadanía activa y pasiva, con el sueño que tenemos algún día de poder ser una región representativa y representada. Pasamos a la autodeterminación, que ahí hubo también un acuerdo parcial, porque efectivamente, considerando algunas situaciones de movimientos independentistas que hay en Europa, se mira también la autodeterminación como algo negativo, ¿no?, para la unidad nacional. Las responsabilidades. Prioridad y transparencia, responsabilidad social, cívica y ambiental. En el tema del ambiente yo quise especificar que es muy importante que la responsabilidad de nosotros, desde un tema de vista, porque el medio ambiente es importante como un tema ético, como un tema para temas científicos, económicos, sociales, culturales, y que es muy importante para nosotros que la responsabilidad sea del Estado, pero también sea de nosotros. También pusimos la responsabilidad social, que era muy importante porque es importante resaltar el rol activo que tienen que tener los ciudadanos en la organización y el trabajo. O sea, nosotros pretendemos que el Estado haga muchas tareas, pero nosotros también tenemos que estar ahí presentes y ser activos en esas tareas. Y a eso se colega también la fiscalización cívica. Nosotros creemos que tiene que haber un método, un grupo habló delante también de transparencia, esto digamos que comprende también un rol de responsabilidad de parte de la ciudadanía para fiscalizar a sus gobernantes y representantes. Como nos confrontamos delante en el debate, no quiero ahondar, pero efectivamente hay tratados que Chile, sobre todo en el campo de los derechos humanos, no ha ratificado. Está claro que en el momento en que nosotros aprobemos una nueva constitución que tenga en cuenta todos estos valores y principios, el discurso de este tipo de tratados no va a ser importante porque en automático se van a ratificar. La Asamblea Constituyente para nosotros es un ente fundamental, es un motor, es un instrumento que abre la puerta a todo este proceso. Pero consideramos importante la justicia y control constitucional, considerando los ejemplos que existen actualmente de las constituciones democráticas y las organizaciones de la sociedad civil. Estamos en un periodo en Chile donde desgraciadamente se están desprestigiando mucho las sociedades civiles a nivel de opinión pública, incluso hasta por personeros del gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo, las organizaciones de la sociedad civil son un motor y un pulmón fundamental. Todos los derechos que nosotros tenemos en este momento, desde el más básico como
ir de vacaciones, trabajar 8 horas al día, tener derecho a un doctor, vienen de las luchas de la sociedad civil. Por lo tanto, es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil tengan voz en lo que concierne a la institucionalidad. Se repite, pero nosotros la equidad de género, principalmente se anunció, bueno, a través de los siglos, el puesto principalmente el de la mujer. El de la mujer chilena, pensando siempre en el aspecto que nosotros somos chilenas del exterior. Dueñas de casa y compañía, ustedes saben, sin previsión y todo, entonces equidad de género y que las leyes nos protejan nosotras como chilenas del exterior, y eso gracias al voto y participación que tenemos que hacer. Regístrense. Segundo, derechos humanos. Diversidad. La diversidad, uno de mis compañeros habló de la diversidad, es importante en nuestra cultura, puesto que no todos tenemos, digamos, somos chileno puro. Es una diversidad que existe en nuestra cultura, no solamente mapuche, no solamente del norte, no solamente viaguita, y hechos de los niños y niñas y adolescentes. Vivienda digna. Los pueblos originarios también. Si me permiten, por favor, yo quisiera colocarle al derecho de los niños y las niñas y adolescentes un apellido. ¿Por qué? Hemos tenido la experiencia de que, por ejemplo, en el Consejo, en el COSOC, ¿ya?, se hacen investigaciones, se pagan estudios, pero siempre y nada más que para los niños en el interior. O sea, cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con los niños y las niñas que viven en el exterior? No está considerado. Lo lamentamos mucho, pero no, en realidad no hemos pensado sobre ese tema. Esa es la respuesta. Yo quisiera ponerle también para todos los chilenos independientes donde vivan. Lo que resta, que son por un lado los deberes, hablamos básicamente de uno, el voto sufragio, en tanto ha sido nuestra lucha y es nuestro deber también hoy día ejercerlo, muy importante. Y en segundo lugar, coincidimos que la participación como un mecanismo donde la persona, en este caso el chileno o chilena, puede hacer cambiar las cosas y a través de estar organizado y participando. Entonces, por tanto, nos parecía importante que el chileno no solo se quede en su casa, sino que también participe en actividades tanto sociales como de otro tipo. Luego, sobre las instituciones, ahí habían algunos matices más bien de temporalidad. Todos coincidíamos de que la Asamblea Constituyente era el mecanismo para resolver esto, pero luego tres miradas más. Uno, el juicio político, que tiene que ver entonces con aquella, se hablaba de políticos y se hablaba pero también de otra gente que comete faltas, ¿no?, a la probidad u otros, que tuvieran también el pueblo la posibilidad de hacer enjuiciamiento, tanto desde el punto de vista formal, tribunales de justicia, o también a través del Parlamento. O sea que se sintieran que hay también una vigilancia de la gente respecto a su actuar. En tercer lugar, se habló y acordamos promover la eliminación del Tribunal Constitucional, en tanto ese ha sido el último recurso de los sectores más retardatarios de la sociedad para defender sus intereses de clase. Entonces pensamos que eso también es importante eliminarlo. En cuarto lugar, promover la autonomía regional, en tanto también eso beneficia, ¿no?, el desarrollo de las regiones en nuestro país, y obviamente también ahí en esa mirada tiene que ver con el Ministerio de Defensoría Pública, que tiene que ver con la experiencia que tenemos en Europa, donde en la mayoría de los lugares funcionan los Obdudam, que son los defensores del pueblo, y que es la justicia popular gratuita para cualquier ciudadano, ¿ya?, que ve vulnerados sus derechos y que puede acudir a esa forma de defender su integridad. Bueno, esa es más o menos la discusión. Yo insisto que fue un grupo muy operativo, lo hicimos cortita, como se dice, y bueno, quedamos muy contentos porque tuvimos todas las miradas, tuvimos todos los acuerdos, no hubieron grandes disensos, y eso da cuenta entonces de una madurez también de ciudadana. Lo que pasa es que nosotros empezamos a mirar lo que recibimos, esas 7 que ya estaban, y nos dimos cuenta que necesitábamos aclarar algunas cosas y a lo mejor agregarle. Por ejemplo, en el primero, que era democracia, estábamos todos de acuerdo, pero no estábamos de acuerdo que fuera democracia solamente, sino que querían representativa y participativa. Después pasaba lo mismo con el Estado laico, porque Estado laico no era lo mismo que... A ver, era la separación de la Iglesia con el Estado, pero en la práctica a veces no funciona así.
Entonces quería precisarse de que tenía además que no tener influencia sobre las decisiones políticas. Y entonces por eso aquí dice democracia participativa, no solamente democracia, sino que participativa. Equidad de género, Estado de Derecho, derechos humanos, inclusión, amistad cívica y justicia social. Estas fueron las propuestas nuestras en realidad de los derechos. La verdad que tampoco tuvimos mucho problema para como aprobar, digamos, para estar de acuerdo con lo que ya se había dicho. Derechos de niños y adolescentes, y esto se hizo pensando en la función del Sename, que en este momento hay muchos reclamos en Chile por el trabajo que ha hecho el Sename. De los pueblos indígenas, bueno, ya se ha dicho aquí, no sé para qué más. Y la sindicalización y a la negociación colectiva, porque este es un tema que tiene bastante discusiones. A la nacionalidad con ciudadanía, ¿por qué? Porque nosotros entendimos cuando empezaste a exponer tú, que una cosa era tener la nacionalidad, por ejemplo, hablando de la segunda generación, pero no tienen derecho a voto. Entonces, por lo tanto, no tienen derecho a ciudadanía. Si no tienes derecho a voto, no eres ciudadano, porque no puedes ejercer tu derecho. Entonces eso lo pusimos Alexandra y yo porque somos parte de la segunda generación que queda excluida del voto. Entonces, por eso le agregamos eso con ciudadanía. Al salario equitativo, bueno, protección judicial de los siguientes, que es deberes, ¿no? Deberes y obligaciones. Exacto. Estábamos prácticamente de acuerdo en todo. Ahí no, en cuanto a las propuestas que ya venían hechas, no teníamos ningún problema. Solamente que hay que añadir que en el voto o sufragio pensamos que es obligatorio. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo una democracia participativa si luego cuando podemos votar no lo hacemos. Claro. Pero aquí dice divergente, o sea, no estábamos de acuerdo. Estábamos la mitad más o menos de acuerdo con que fuera obligatorio y la otra mitad no. Y también tuvimos un poco no, en realidad no fue divergencia en cuanto a la Asamblea Constituyente, más bien fue dudas. En cuanto a la Asamblea y Cabildo también tuvimos discusiones, porque había una opinión de que de todas maneras no era, ¿cómo se dice? Vinculante. Exacto, que no era vinculante. Entonces, por lo tanto, un poco daba lo mismo lo que se decidiera en un Cabildo o en una Asamblea porque no era vinculante. Pero Iniciativa popular de ley. Claro, en los partidos políticos porque no estaban dentro de ninguna otra parte, ni de participación ciudadana, ni tampoco como asamblea, ni como organización social. Entonces por eso se pidió que se pusiera partidos políticos, estuvimos todos unánime de acuerdo. Como institución. Claro, que estuviera reconocido en el Parlamento, o sea, en la Constitución. El Tribunal Constitucional, eliminación, sí, por lo que ya se ha dicho. Y luego, no sé, por lo demás ya es casi como evidente que tendría que estar, o sea, los gobiernos locales, municipales y la Contraloría del Tribunal. ¿Ya? Aida, si tú me dices que se siente que yo me siento loca. Ahora, y las piernas. Una, dos, tres, ahora. Oh, no fui a la peluquería. Ya estamos listos. Y ahora todo desordenado. ¡Viva Chile! ¡Por una asamblea constituyente! ¡No más AFP! ¡Derecho a voto segunda generaciones! ¡Sin condiciones! ¡Sin condiciones!